Polo Democrático ha querido adelantar este debate entendiendo la gravedad que presenta y el riesgo que presenta para el país el nombramiento del ministro Carrasquilla en esa cartera. Yo creo que los colombianos no pueden olvidar 2003 a 2007, tiempos difíciles, no solo para los trabajadores, para los campesinos y para el pueblo colombiano, los años de ministerio que él ocupó, pero también 2002, los años de viceministerio. Y esto va ligado no solamente a la presentación que hace el senador Robledo, en donde describe de manera clara y amplia la situación tan grave en la que están 80 municipios de Colombia y en la grave situación que están las finanzas del país por decisiones que usted tomó como ministro y que definitivamente en Colombia no tenemos los instrumentos ni las herramientas para que los órganos de control y desde el mismo Estado podamos evitar que este tipo de hechos se sucedan. El senador Robledo termina diciendo algo muy importante, y es que funcionarios que han destruido sociedad o servidores públicos que se han valido del Estado, no solamente para beneficiarse de manera personal, sino para generar los efectos que han generado administraciones o ministerios como el de el ministro Carrasquilla, definitivamente son inaceptables para la sociedad y para Colombia. Y a eso me quiero referir un poco en tratándose de los graves hechos que representan la historia del ministro Carrasquilla en ese ministerio, no solamente con los bonos Carrasquilla, sino con la actuación en cada uno de los negocios donde actuó el ministro Carrasquilla en favor del sector privado y de las grandes transnacionales de este país, y que hoy nos tienen en esta grave crisis económica que, como él lo plantea, a escasas horas de haberse posesionado, la única forma de resolver la crisis en Colombia es que la clase media y los más pobres paguen por las irresponsabilidades de los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 20 o 30 años en este país. Y voy a ir demostrando cómo las decisiones del ministro Carrasquilla no solamente empobrecieron a esos municipios con los bonos Carrasquilla, que hoy no tienen agua, no tienen saneamiento básico, sino que además comprometieron la salud, la educación y los derechos mínimos de los ciudadanos. Y me refiero a las primeras decisiones que se tomaron cuando usted era ministro de Hacienda en el año 2003, con graves reformas que lesionaron a los trabajadores y lesionaron a los pensionados. Y me refiero a la decisión que tomaron en su momento cuando usted fungía como viceministro de Hacienda y posteriormente ministro de Hacienda, a la reforma laboral, la 789, que le quitó a los trabajadores, bajo su orientación, con una premisa absurda, y es que se necesitaban tomar grandes decisiones en el país en ese momento para reducir la deuda. 5 en punto. Y además de eso, se requería estabilizar la economía, entre comillas, era la tesis y el planteamiento suyo. Y en el marco de esas dos tesis se tomaron terribles decisiones que hoy nuestro pueblo colombiano están asumiendo de manera especial. Quiero referirme entonces, en primer lugar, a esos 5 elementos o asuntos gruesos que tienen que ver con su ministerio de 2003 a 2007. La reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma laboral, las privatizaciones, las liquidaciones y la enajenación de activos que usted desarrolló como tal como ministro de Hacienda. Reforma laboral 789-2002. Los efectos fueron nefastos para los trabajadores. Usted como viceministro de Hacienda y como parte de esa cartera adelantaron el desmonte de los derechos de los trabajadores.
el desmonte del recargo nocturno, del dominical, del pago festivos, con un argumento: este va a ser un experimento, decía la norma, y si no funciona, pues le devolvemos esos derechos a los trabajadores. Pues ese experimento que generaron no generó los empleos, ni crearon los empleos formales que se plantearon, porque como lo dicen algunos estudios de algunas universidades, donde usted inclusive fue docente, manifiestan que esta reforma laboral no generó nuevos empleos en el país y que todo lo contrario generó grandes perjuicios para los trabajadores. Usted, como ministro de Hacienda, orientó al país a una reforma pensional que hoy vuelve y la plantea. Una reforma pensional que afectó a todos los pensionados de Colombia, desmontándoles la mesada 14 y empobreciendo aún más las condiciones de vida de los pensionados de Colombia. Si alguien es responsable hoy del desmonte de derechos de los pensionados en el país, obedece a usted, ministro Carrasquilla, que en su momento orientó al gobierno de esa época para quitarle ese derecho a los trabajadores con un argumento perverso: que el momento inflacionario y financiero del país era insostenible y que por ello entonces había que atravesarle un palo a los derechos de los pensionados, y de esa manera lograban ustedes sostenibilidad fiscal y lograban detener la inflación en este país. Pagaron los más débiles, sus famosas políticas económicas que siempre la terminan pagando los más débiles. Desmontó también en ese acto legislativo 01 de 2005 la posibilidad de que en pactos o convenciones colectivas los trabajadores pudiesen discutir esos derechos convencionales y esos derechos de estabilidad. Fueron retirados por usted, ministro, bajo una orientación y una premisa, y es que los derechos de los trabajadores estaban generando inflación y eran financieramente sostenibles las luchas de los trabajadores de las convenciones colectivas, y de ahí prácticamente desmontaron el derecho de negociación colectiva en este país, por fuera inclusive de la OIT y por fuera inclusive de normas constitucionales que así lo prohíben. Pero miren cómo, ministro, usted siempre ha buscado el beneficio personal y cómo ha aprovechado estas oportunidades, ya no como exfuncionario, sino como ministro. Y quiero recordarle a usted, tal vez hoy, dentro de sus condiciones económicas, no signifique nada el decreto 3150. Usted acababa de aprobar el acto legislativo 01 de 2005, que le quitaba los derechos a los pensionados. Acababan de implementar esa reforma laboral que le quitó los recargos nocturnos y las horas extras a los trabajadores, y a 6 meses de haber implementado ese acto legislativo, ustedes expidieron el decreto 3150, que se aumentaban los salarios de los ministros en 4 salarios al año para ustedes, distribuidos en 2 primas, 2 primas en diciembre y 2 primas en el mes de junio, lo cual significó para ustedes un sobresueldo adicional de 4 salarios más de los que devengaban en ese momento para 285 funcionarios del Estado, dentro de ellos viceministros, directores administrativos y asesores presidenciales. Entonces la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo los derechos de los trabajadores en ese momento estaban generando una carga inflacionaria en el país, y cómo ese decreto que usted expidió, el 3150 del año 2005, para beneficiarse usted mismo como ministro, entregándose 4 primas adicionales, 4 sobresueldos al año, cómo no significaban ningún impacto para los derechos o para las finanzas del país? Es una absoluta contradicción que el país debe conocer, porque, ministro, usted no solamente planteó lo que planteó el senador Robledo aquí, dejó negocios hechos, montados, estando usted como funcionario público, y posteriormente, cuando fue al mundo privado, utilizó esas decisiones que usted tomó para beneficio propio. No, como ministro también se aumentó. Perdón, senador Alexander López, el senador Acuña me ha solicitado una moción de orden. ¿Cuál es el desorden, presidente? No, senador, ningún desorden. El orden tiene que ser con el orden del día para el cual fuimos citados, señor senador. Es que este es un debate interesante, señor presidente, y a mí, después de la exposición del doctor Robledo, me han quedado unos interrogantes que quiero que profundicemos en ellos. Me imaginé que la intervención
del segundo citante iba acorde y coherente con el cuestionario que se le envió al ministro Carrasquilla. Pero aquí estamos tratando temas de políticas públicas en su momento asumidas por el ministro que no tienen nada que ver con el citatorio, señor presidente. A mí me gustaría que nos dirigiéramos al citatorio, a las preguntas establecidas con el único propósito de sacar adelante el debate de los bonos de agua que se dieron en su momento y no estar hablando del tema de la política pública pensional de su momento, de la política pública laboral de su momento, que no tiene nada que ver con el debate citado en el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias. Señor senador, tiene usted razón. Estaba yo revisando, senador Alexander López. Y quiero decir una cosa. Parte de la discusión en los medios de comunicación fue que el Centro Democrático ha presentado unos cuestionarios totalmente ajenos a motivo de la citación. Dice el artículo 251, el debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. Señor senador Alexander López, le ruego el favor ceñirse al cuestionario que ustedes presentaron como citación a este debate. Continúe. ¿Quisieran ustedes, presidente, la mayoría, imponernos a nosotros qué tipo de debate vamos a hacer? Eso no lo podrán hacer. O sea, aquí han tratado en lo personal de sacarme del debate político en este país, tratando de meterme a la cárcel o de asesinarme. Y nunca me quitarán mi derecho a la palabra. Les voy a plantear esto, presidente, lo invito a que usted como presidente y usted como senador lean la primera pregunta de nuestro cuestionario. Y si no la pueden entender, terminando este debate, con mucho gusto nos sentamos para que lo entiendan y voy a decirle al país de qué se trata la primera pregunta del cuestionario. Señor ministro Carrasquilla, le piden un balance. Por favor, haga un balance de su gestión como ministro de Hacienda 2003 y 2007. Si esto no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, pues presidente, si usted quiere, tome las decisiones que tenga que tomar, pero yo no acepto que estén saboteando nuevamente este debate como lo intentaron hacer el día de ayer. Senador, ahórrese la palabra saboteo. Yo advertí que íbamos a aplicar con rigor el reglamento del Congreso. Ustedes piden un balance, el ministro lo presentará. Continúe, senador, dentro del cuestionario que ustedes firmaron y presentaron. Sí, señor presidente. Continúe. Aquí está en el primer punto, senador, le regalo copia del cuestionario para que lo lea y entienda que esto tiene que ver con la situación que estamos planteando. El ministro Carrasquilla presentó en el año 2006, una reforma tributaria. Esa reforma tributaria pretendía golpear duramente a los colombianos. Gracias a las movilizaciones y a las luchas del pueblo colombiano, logramos tumbar lo más duro que se venía para los colombianos, como era el impuesto a la telefonía celular, unos aumentos de IVA y una serie de decisiones que afectaban a los colombianos, pero sí quedaron unos beneficios que recibieron muchas empresas y que recibieron muchas entidades del sector financiero que, por cierto, están hoy beneficiando de este tipo de decisiones. Se elevó la exención para inversiones activos fijos al 40%, se eliminó el impuesto de giro de utilidades para las grandes multinacionales al exterior, que era del 7% en el país, generando en estos años un detrimento fiscal para el país de más de 25 billones de pesos, el no permitir que en este país se le cobrase el porcentaje debido de utilidades a multinacionales cuando sacan sus utilidades al exterior. Aumentó la tarifa del impuesto al patrimonio del 0.3 al 1.2%, afectando la clase media de este país, y redujo la tarifa de impuesto de renta a las sociedades y personas naturales del 38 al 33%, o sea, lo mismo que pretenden hacer en este momento, la misma fórmula, bajarle impuestos a los más poderosos. En esa época el ministro Carrasquilla, en el 2006, también adelantó y tomó grandes decisiones. Ya hemos visto cómo ha afectado a los trabajadores, cómo afectó a los pensionados, cómo en una reforma tributaria benefició a los más poderosos, a las utilidades de grandes transnacionales, pero no contento con ello, avanzó también en una reforma que significó unas exenciones, porque se inventó las zonas francas o las zonas económicas especiales,
que también están llenas de exenciones que le generan al país más de 3 billones de pesos de no ingresos a los colombianos. En el 2010, esas zonas económicas especiales o esas zonas francas ascendían a 79. En el 2016, ya alcanzaban las 102 zonas francas y para el año 2016, como lo acabo de decir, 102 zonas francas. Esas zonas francas tienen una tarifa especial de impuesto de renta del 15%, no pagan IVA externo ni arancel, ni pagan IVA para insumos ni bienes adquiridos en el territorio nacional. Toda una cantidad de gabelas especiales para las empresas que finalmente pues son los grandes beneficiados con todas estas decisiones. Este tipo de decisiones de zonas francas o zonas económicas especiales le representa al país un no ingreso de 3.1 billones al año, según el Banco de la República. De la misma manera, en su ministerio, el doctor Carrasquilla impulsó una ley que se llamó los contratos de estabilidad jurídica en el país, con el mismo argumento. Las grandes empresas de este país tienen que tener unas condiciones especiales, tienen que tener una certeza jurídica y necesitamos que esas empresas durante 20 años tengan unas condiciones tributarias especiales. Pagan menos renta, las condiciones de IVA son diferentes y todas sus condiciones con un argumento. Estos beneficios los recibirán las empresas por 20 años sobre la base de que generen nuevos empleos. Pues le hicieron trampa a los trabajadores, pues no se generaron ningunos empleos porque justamente en esa época fue donde se desarrollaron los peores indicadores de informalidad laboral y de desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Pero hoy esas empresas, cientos de empresas en este país, siguen recibiendo esos beneficios sin que le hayan cumplido al país, significando esto para Colombia, que anualmente, por no pagar los impuestos corrientes que tienen que pagar estas empresas, como cualquier mediana empresa del país, como cualquier emprendedor en Colombia tiene que pagar el 100% de los impuestos, el no pago de estos dineros o de estos impuestos por parte de estas empresas que están exceptuadas por 20 años, le significa no ingresos al país por 4.5 billones de pesos. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no, ministro Carrasquilla, no generamos este tipo de beneficios para los colombianos? ¿Por qué no generemos una estabilidad jurídica para los pobres de Colombia o para la clase media? ¿Por qué no garantizamos que todos los productos de la canasta familiar durante 20 años no van a tener ningún tipo de gravamen, ni de IVA, ni ningún tipo de impuesto en el país? ¿Por qué siempre beneficiando a los más poderosos? ¿Por qué siempre generando normas y leyes para beneficiar sectores que ustedes representan? Y entonces se presentan crisis sociales, se presentan emergencias económicas, se presentan huecos fiscales, como les llaman a ustedes, y la única fórmula que encuentran es subamos el IVA. Lleguemos siempre a los más pendejos, a los más débiles, a la clase media, a los trabajadores, a los más pobres, que son los que no tienen ningún tipo de representación en estos gobiernos. Eso lo hizo usted, señor ministro Carrasquilla, con esa ley de estabilidad jurídica, que es la ley 963, que a razón de esta ley al país no le ingresan 4.5 billones al año. Debo de ser claro con esa definición. Ese tipo de exenciones al país representan, sumando unas con otras, zonas francas, ¿cierto?, ley de estabilidad jurídica y todas las decisiones que han tomado en estos años impulsadas por usted y los subsiguientes ministros de Hacienda que vinieron después de usted, le representan al país exenciones tributarias por más de 72 billones de pesos al año. Esos regalitos se los han entregado ustedes a los más poderosos de este país, al sector financiero, a 2.000 personas naturales y jurídicas que hoy no tributan como tributamos la mayoría de los colombianos, a las grandes superficies y a las grandes empresas transnacionales mineras
que tienen grandes exenciones y gabelas, entre comillas, dizque para mantenerse en este país. 72 billones en exenciones tributarias al año. Terrible. Y entonces la crisis tienen que pagarla los de abajo. Ministro, varios asuntos, pero por el tiempo no los voy a relacionar. En el año 98, porque usted es un experto privatizador y liquidador del Estado, y a usted lo han catalogado como de los mejores ministros del mundo. Es que es muy fácil ser ministro como usted hace las cosas. Vender los activos del Estado a menor valor, prácticamente regalarlos al sector privado, sin ninguna protección para el Estado. Y me estoy refiriendo a la crisis del 98 del sector financiero. No nos podemos olvidar de eso, honorables senadores. La crisis del 98 del sector financiero la terminamos pagando todos los colombianos, con un impuesto que le llamaron el 2 por mil y que hoy se llama el 4 por mil. Y el argumento era que ese impuesto se retiraba. Todo lo contrario, cada día ese impuesto del 4 por mil se convierte más indeterminado. ¿Y usted qué hizo, señor ministro? El Estado salió a salvar las entidades financieras. Las salvó. Y no solamente las salvó, sino que las estatizó. Y usted, en su condición de ministro, salió después a vender todas esas entidades, inclusive a un menor valor. Y eso debe generar inclusive otro debate en este país. ¿Qué pasó con el salvamento que hicimos los colombianos del sector financiero? Y que posteriormente el ministro Carrasquilla lo vendió a cualquier precio a empresas donde él después terminó trabajando en sus juntas directivas, como fue en el sector financiero. Y me voy a referir muy rápidamente a eso. Gran Ahorrar la rescató el Estado, la vendieron en 970.000 millones, con un detrimento para el país de más de 434.000 millones de pesos por debajo. En esa época el ministro Carrasquilla decía: no podía estar más contento con el ganador final. Es un grupo de enorme importancia en Colombia, es un grupo enorme, importante, internacional, que tomó el BBVA al vincularse muy decididamente en nuestra economía, y no solamente me deja satisfecho, sino que estoy extremadamente complacido por haberle entregado este banco a los españoles. Los rescatamos los colombianos de la crisis, se estatizaron y después los regalaron nuevamente a los españoles. Ahora vamos a dar unas cifras que me parece que son muy importantes tenerlas en cuenta. Megabanco, 808.000 millones de pesos, lo compró el Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Era una entidad bien posicionada en el sector, especialmente por el microcrédito, y también fue entregada y feriada al Grupo Aval, grupo donde posteriormente el ministro Carrasquilla fue miembro de su junta directiva y asesor para asuntos exteriores. Pues muy chévere así. Yo le vendo el patrimonio de los colombianos al sector financiero, en este caso el Grupo Aval, y cuando termino como ministro mi función, después termino trabajando para ellos. ¿Eso es ético? ¿Eso es bien para el país? Ese es el ministro de Hacienda que nosotros hoy tenemos para los colombianos, que llega manifestando que tenemos que gravar a los trabajadores que tienen salarios de 1.8 millones de pesos, porque finalmente tenemos un hueco fiscal de 25, 30 billones. ¿Acaso los trabajadores, acaso la clase media, los pequeños empresarios, somos los responsables o son los responsables de la crisis? Yo creo que hay mucho más de dónde prenderse para poder resolver estos problemas. Bancafé, 2.2 billones, se lo regalaron también al Grupo Bolívar, dueño de la vivienda. Y como si fuera poco, en todas estas entidades las entregaron libres de carga laboral, ¿no? Todas estas decisiones de venta de bancos recuperados por el Estado le generó a los trabajadores del sector bancario más de 12.000 despidos. 12.000 trabajadores fueron despedidos. Terminaron pagando los trabajadores y sus familias las malas decisiones del sector financiero. Los colombianos rescatamos esos bancos, pagamos la crisis del sector financiero, pero también los trabajadores del sector financiero fueron despedidos para entregarle a estos bancos 0 kilómetros sin carga laboral, y eso fueron dentro de las grandes decisiones que ustedes tomaron. Por eso los trabajadores están asustados con usted. Todos los trabajadores están en pánico colectivo.
Y tiene que ser así, porque usted le dio muy duro a los trabajadores, a los pensionados. ¿Y cómo va a pretender que lo quiera la base social de este país? No hay la más mínima posibilidad. Usted es el peor verdugo que han tenido los trabajadores y los pensionados y la clase media y los más pobres de este país, señor ministro Carrasquilla. Bancafé, la misma situación, y voy a pasar muy rápido por allí. Y quiero presentar unas cifras que me parece muy interesante presentar. El sector financiero, en los últimos 8 años, han reportado utilidades en el país. El mismo sector financiero que la capacidad emocional del ministro Carrasquilla en su momento los entregó al sector privado, han generado en estos 8 años, 9 años, más de 92 billones de pesos en utilidades. La pregunta es, los bancos rentables para el sector privado, pero los bancos inviables para el Estado. Gran negociado este. Hoy el sector financiero es de los más poderosos, el sector financiero colombiano es de los más poderosos del mundo. En solo 8 años, 92 billones en utilidades. Y en las reformas tributarias ni los miran. Y en las reformas tributarias el sector financiero es invisible, no existe. Y presentamos proposiciones hacia el sector financiero. Técnicamente no es viable esta proposición. Pues claro, porque tienen afincados aquí, en el Estado, en el gobierno, sus alfiles, que aquí los protejan como funcionarios públicos, como ministros, y terminan sus periodos, terminan sus gobiernos, y después son los asesores internacionales y los miembros de las juntas directivas. Este país no es viable por eso, porque eso es otra forma de corrupción. Y mientras tanto, se estudia la posibilidad de desmontar subsidios en los servicios públicos. Y mientras tanto, la bancada costeña bregando a ver cómo se consiguen 700.000 millones de pesos anuales para poder resolver el problema que nos dejaron empresas transnacionales, y el sector financiero, tranquilo mijo, no pasa nada, 92 billones. A esta fecha el sector financiero reporta utilidades, al mes pasado, superiores a los 6 billones de pesos. Así este país no va a tener ninguna posibilidad. Usted, ministro Carrasquilla, también nos hizo un daño terrible. Y usted fue el que creó y se craneó la ley para privatizar y vender nuestra mayor empresa, Ecopetrol. Adelantó la ley que le cambió la naturaleza jurídica a Ecopetrol. Por fortuna, la participación accionaria hoy continúa mayoritariamente en manos del Estado, pero usted, bajo su direccionamiento estratégico, planteó la ley 1118 del 27 de diciembre de 2016 para avanzar en la capitalización y el cambio de naturaleza jurídica de Ecopetrol. Inclusive usted lo planteó casi que en las primeras horitas de haber llegado la posibilidad de vender Ecopetrol, y ya se lo hemos dicho y se lo notificamos hoy. Ecopetrol no se vende. Así se ría, ministro. Esta empresa no es suya. Ese es nuestro patrimonio. Ni es del gobierno del presidente Duque. Esa es una empresa nuestra que la vamos a defender, naturalmente. Usted también adelantó, señor ministro, la venta de una parte importante de Isagen. Usted fue el que inició el camino de la venta de Isagen. Se vendió gran participación accionaria de Isagen bajo la excusa de la democratización accionaria, porque usted se ha vuelto famoso en ponerle nombres bonitos a las cosas. Vamos a democratizar la participación accionaria. Y por ahí llegó Isagen, usted vendió una parte y el presidente Santos vendió la otra. Y nos quedamos sin Isagen, sin nuestras centrales eléctricas, sin nuestros recursos naturales. En fin, usted también, ministro, adelantó y firmó el decreto de liquidación de Telecom. ¿Cómo lo vamos a querer? No hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Puros negocios para usted y para el sector privado, como lo estamos demostrando. Regalaron Telecom.
Liquidaron Telecom y despidieron 10.000 trabajadores. Y como si fuera poco, esa liquidación no le dejó prácticamente nada al país en recursos. Pero ¿sabe cuánto le hemos tenido que pagar a Telefónica de España? Dizque por una mala liquidación en el proceso de enajenación de activos o de liquidación de la empresa. Hemos pagado, y este Congreso lo ha sabido, más de 4.7 billones, además de haberle regalado Telecom a Telefónica de España, con una gabela. Y es que quien era presidente de Telecom en su momento, cuando la liquidaron, y yo creo que algunos colegas se acuerdan de este señor, Alfonso Gómez Palacio, hoy el presidente para Latinoamérica de Telefónica de España. Estaba como presidente de Telecom cuando liquidaron, avaló todo el proceso de liquidación y hoy es uno de los grandes funcionarios de la empresa que le regalaron Telecom. 10.000 trabajadores a la calle. ¿No? Entonces, supremamente grave esto. Y hay una denuncia que estamos confirmando, ministro, ojalá usted tuviese la franqueza de confirmarlo acá hoy, y es que los trabajadores llamaron anoche de que usted con sus famosas empresas, en Telecom los trabajadores tenían un fondo de vivienda. Ese fondo de vivienda le debía 126.000 millones al sector financiero. La información que tenemos, no la puedo confirmar, es que usted con una de sus empresas compró esa cartera de 126.000 millones en 24.000, y hoy su empresa está yendo a la jurisdicción civil a rematarle, a secuestrarle y a embargarle esas viviendas a los trabajadores y a sus familias. Habiendo usted participado en la liquidación de Telecom, hoy usted está terminando el proceso. No solamente le terminó sus vidas a 10.000 trabajadores, su presente, su futuro, sino que hoy les está persiguiendo sus viviendas, que es su único patrimonio que tienen. Entonces, ese es un tema que nosotros queremos plantear. Usted también, ministro Carrasquilla, participó con el decreto 1404, la venta de Ecogás. Nosotros éramos los dueños de Ecogás. O sea, no le faltó y no vender el Congreso y la Casa Nariño. Y a toda esta sumatoria encontramos las electrificadoras del país. El tiempo se le acabó, honorable senador, termine en 2 minutos, por favor. Liquidaron cientos de empresas. El legado del ministro Carrasquilla en esos 5 o 6 años de ministerio fueron más de 80.000 trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo. Más de 200 entidades del Estado reestructuradas y liquidadas. Y a eso se le suma, y quiero terminar con esto, los famosos bonos Carrasquilla, donde lo ha planteado el senador Jorge Enrique Robledo de manera contundente y especial. Pues claro que nosotros queremos que el ministro Carrasquilla no sea el ministro de este país de Economía y el ministro de Hacienda. Lo conocemos, sabemos perfectamente quién es, y de ahí la necesidad de que el pueblo colombiano entienda. Y este no es meramente un problema político, esto es un problema evidentemente ético, que tiene que ver con el presente y el futuro de miles de colombianos que están hoy amenazados por el gobierno del presidente Duque en cabeza de un ministro como el ministro Carrasquilla, que hoy le plantea al país una reforma tributaria para gravar los productos de la canasta familiar, el arroz, la papa, la yuca, el aceite, el chocolate, la salud, la educación, la vivienda, de gravarlos con IVA, llevarlos al 19%, y además de eso plantearse una reforma pensional, una reforma laboral supremamente agresiva contra todo el pueblo colombiano. Sí, ministro, nos reafirmamos en que nosotros consideramos que usted debe renunciar a su cargo de ministro de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente.